En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí a mis espaldas una especie de resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos ido encontrando en este recorrido. Por ejemplo, ustedes pueden ver las palabras humildad y sufrimiento, que son palabras que asociamos con la historia de Moisés. Ahí están esas palabras. Se dan cuenta también que aparecen las palabras combate y belleza, lo propio del soldado y lo propio del poeta, el que tiene que combatir contra las fieras, pero que al mismo tiempo descubre en Dios su alegría, su confianza. Ese es David. Entonces ahí tenemos también el sector de David. Encontramos también requisitos de esa vida que lleva David. Es una vida que está marcada por la soledad y marcada por el silencio. Y pues ya usted va viendo que esas palabras, yo llamaría esto el reloj de la contemplación, porque usted puede ver que son 12 puntos los que aparecen. Y usted puede ver que el silencio pues es indispensable, lo decíamos en algunas de nuestras charlas. Vamos llegando realmente al final de nuestro retiro y es muy interesante ver eso, cómo aparece el silencio, la necesidad del silencio, cómo aparece también la necesidad de la soledad. En esa soledad no solamente nos recuperamos a nosotros mismos, sino que aprendemos a ser hermanos. Fue una de las cosas que vimos. También aparecen otras palabras. Tenemos, por ejemplo, aquí, en el otro lado, tenemos lo propio de lo que hemos ido aprendiendo en el Salmo, cómo la contemplación cristiana no es en primer lugar una especie de blanqueo de la mente. La única razón por la que uno quiere sosegar la mente es para orientarla con toda su fuerza hacia Jesucristo, hacia su palabra, hacia el don del Espíritu. Entonces ahí aparecen entonces la memoria y aparece lo que hemos dicho de los símbolos. Pero recuerde que los símbolos nos interesan en la medida en que nos van conectando. Realmente uno podría poner otra palabra y uno podría poner, por ejemplo, la palabra analogía. Analogía. Una analogía es una comparación, una proporción que se da. Fíjese que la Biblia misma nos enseña esto. Si usted mira la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos es un análisis por comparaciones y por analogías, como mirando cómo era el culto en el antiguo templo y qué fue lo que hizo Jesucristo. Entonces el sumo sacerdote hacía esto, Cristo hizo esto. El sumo sacerdote penetraba a través del velo para entrar al Sancta Sanctorum. Cristo atravesó esa realidad de su propia carne para entrar en el verdadero santuario que es el cielo. O sea que las comparaciones, los símbolos son permanentes en la Sagrada Escritura. Memoria, símbolos, y aparece también el corazón. Pero recuerde que corazón en la Biblia no son solo los sentimientos, es esa profundidad que mencionábamos en nuestra charla anterior. La diferencia entre el conocimiento puramente tecnológico y científico, que es un conocimiento obsesionado por la novedad, y el conocimiento que es propio de la contemplación, que es propio de la Biblia. Ese conocimiento que es propio de la Biblia es sapiencial y por eso tenemos que tenemos que poner la palabra sabiduría. Realmente ese corazón lo que está buscando es sabiduría. Cada una de estas palabras que ha ido apareciendo son indicaciones, son invitaciones, son como puertas para que tomemos en serio nuestra vocación contemplativa como cristianos, pero sobre todo que tomemos nuestra vocación como consagrados, como religiosos. Eso es lo que aparece ahí. Así que este es el reloj de la contemplación y le permite a usted recordar en una sola imagen, recordar la mayor parte de lo que hemos dicho en este retiro. Pero hay 3 palabras nuevas ahí, o 3
horas nuevas. Una es el conocimiento de sí mismo, otra es la contrición y por supuesto el amor. Bueno, sobre el conocimiento de sí mismo y sobre la contrición nos va a ayudar mucho Baruch. Baruch, el libro de Baruch, no es un libro tan conocido, no es un libro tan difundido. Baruch aparece en la Biblia como un secretario, como un ayudante del profeta Jeremías. Se habla también del profeta Baruch. Puede decirse que Baruch es a Jeremías como Josué es a Moisés. Josué era el acompañante, el ayudante, el más cercano a Moisés. Baruch es eso con respecto al profeta Jeremías. Pero esa comparación es casi un poquito cruel porque resulta que a Josué le tocó la parte del desierto, pero le tocó también entrar en la tierra prometida. Josué fue prácticamente el único que salió de Egipto y que llegó hasta la tierra prometida. Hay por ahí alguna otra excepción, pero la mayor parte de los israelitas que salieron de Egipto murieron en el desierto. Eso es lo que nosotros recordamos en el Salmo invitatorio, el Salmo 94, que en la numeración de la liturgia de las horas, Salmo 95 en la numeración usual de la Biblia. Ahí se dice: durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entonces los que salieron de Egipto nunca llegaron a la tierra prometida, no entraron en el descanso de Dios. La carta a los Hebreos hace una exégesis interesante, alegórica, sobre lo que significa es entrar en el descanso de Dios y dónde está el verdadero descanso. Pero Josué, que fue fiel al Señor y que fue fiel ayudante de Moisés, Josué sí hizo el recorrido completo. Josué fue el acompañante del Éxodo, mientras que el tiempo que le tocó vivir a Jeremías fue el tiempo contrario, fue el tiempo del destierro. Entonces, Josué acompaña a Moisés en el Éxodo, que es como el tiempo de la gran victoria de Dios y donde el pueblo se regocija, ¿no? Y donde canta las maravillas del Señor. Cantaré al Señor, sublime su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Ese es el cántico que está en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Ese cántico es el cántico de la victoria. Pero sucede que en el libro de Jeremías y en el libro de Baruch estamos como en un anti-éxodo, porque vuelven a salir, pero esta vez salen de la tierra prometida y no salen en victoria, sino salen en derrota. ¿Y salen hacia dónde? Pues salen hacia Babilonia. Ese es el destierro en Babilonia. Entonces, compare por favor a Moisés y a Jeremías. Moisés, que está saliendo de la tierra de Egipto y sale en victoria. Jeremías, que sale de la tierra prometida y sale en derrota. Moisés tiene su acompañante, que es Josué, es su más cercano colaborador. Jeremías tiene su más cercano colaborador en Baruch. Pero de Baruch conocemos demasiado poco y el común de los cristianos creo que ni siquiera podría ubicar cronológicamente a este hombre. Bueno, Josué, el libro de Josué canta las victorias de Dios. Esto es coherente con lo que venimos diciendo. Entonces el libro de Josué cuenta la entrada en la tierra prometida y la cuenta en términos de ¿qué? En términos de victorias de Dios. En el libro de Josué es donde está la famosa toma de Jericó, las trompetas suenan, las murallas caen, mejor dicho, Dios se lució en esa victoria preciosa. Ese es el libro de Josué. El libro de Baruch es como lo contrario. El libro de Baruch está contando no las derrotas de Dios, claro que no. Josué cuenta las victorias de Dios, que son victoria del pueblo. El libro de Baruch cuenta la derrota del pueblo. Pero no la cuenta como el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones pues es toda una elegía
que está colmada pues del sabor y del aroma de la muerte. Si uno quiere saber a qué sabe la muerte, hay que leer el libro de las Lamentaciones. Ese es el libro de las Lamentaciones. Baruch no es una descripción del destierro en esos términos. Baruch es como una meditación, es como un entrar en sí mismo, es un sentarse, es un recoger el corazón y decir, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué es esto tan espantoso que nos ha acontecido? ¿Por qué esto ha llegado a nosotros? Ese es el libro de Baruch. Y por eso va muy unido el conocimiento de sí mismo y la contrición, que es un elemento muy importante. Fíjense que el reloj este que tenemos aquí nos está contando elementos básicos de la vida contemplativa. Es difícil encontrar una persona contemplativa que no tenga estas 12 características. Búsquelo y verá. Es muy difícil encontrar porque realmente son características que tienen una unidad muy profunda, como lo hemos tratado de describir en estas predicaciones. Entonces Baruch es como un anti-Josué, como la otra cara. Bueno, no es opuesto a Josué, sino que es como la otra cara, como podríamos decir el reverso dialéctico de Josué. Mientras que Josué es la hora de la victoria de Dios, que se convierte en gozo del pueblo, el libro de Baruch es la hora de la derrota de Judá, que se convierte en arrepentimiento. Pero atención, que aquí hay algo muy importante. Resulta que a través de ese arrepentimiento, a través de ese dolor, a través de esa contrición, también hay una victoria divina. Es decir, que Josué nos está presentando la victoria, llamémoslo así, exterior de Dios, tipificada en que la ciudad pagana de Jericó cayeron las murallas. Jericó caída es la representación de la victoria externa de Dios, es el momento del triunfo, es el momento del aplauso, es el momento de la gran celebración. Mientras tanto, el libro de Baruch en realidad nos está contando otra victoria, pero es la victoria interior. Y la victoria interior es aquella en la cual el corazón se arrepiente, en la cual el corazón entra profundamente en sí mismo. Tenemos que volver aquí al famoso texto, al texto inmortal de nuestro padre San Agustín, cuando dice: tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Yo estaba afuera. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. Agustín está afuera. Entonces Agustín describe su conversión como un movimiento hacia adentro, como un afrontar esa profundidad de su drama y encontrarse con una realidad terrible, dolorosa de pecado. Eso es lo que también nos describe Baruch. Baruch nos describe esa especie de examen de conciencia. Hay que decir que el libro de Baruch no es una novedad absoluta. Si ustedes recuerdan, el Salmo 51, por ejemplo, tiene una estructura muy parecida a lo que vamos a encontrar. Vamos ahora a leer algunos textos de Baruch y vamos a encontrar unas palabras muy parecidas a las de Baruch. Y es que, mire, dése cuenta de una cosa. En ese Salmo 51 se le da la razón a Dios. En el juicio tendrás razón. En el juicio tendrás razón. Es decir, David ya admite por adelantado: el equivocado soy yo el que he pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Ese es el que está entrando en sí mismo. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el juicio tendrás razón, en la sentencia brillará tu rectitud. Es decir, Dios es el bueno y yo soy el equivocado. Es una confesión penitencial. Yo confieso que Dios es bueno y yo reconozco mi error, reconozco mi maldad.
Ese es el camino de la contrición, es el camino del arrepentimiento. Dice el comienzo del libro de Baruc. Este es el texto del libro que Baruc, hijo de Nerilías, hijo de Maaseías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Hilquías, escribió en Babilonia. ¿Ves? En Babilonia. Es el desastre, ha sucedido el desastre. Moisés podía celebrar, salimos de Egipto, vamos a la tierra prometida. Ahora a Baruc le toca decir, salimos de la tierra prometida, estamos en Babilonia. ¿Qué dijo Baruc? Vamos a irnos al texto. Vamos a irnos al texto de Baruc. Se les recomienda a los judíos que hagan esto. Baruc capítulo 1, versículo 14. Leed este libro que os mandamos para que hagáis lectura pública en la casa del Señor el día de la fiesta y en días oportunos. Diréis, al Señor Dios nuestro la justicia, a nosotros en cambio la confusión del rostro, como sucede en este día. A los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, porque hemos pecado ante el Señor. Es decir, el libro de Baruc es un examen de conciencia nacional, es un acto de arrepentimiento que se fundamenta en que los hechos están demostrando las consecuencias espantosas que tiene el pecado. La realidad del destierro nos ha sacudido, estamos rotos, estamos en una profunda humillación y así, sin poder decir nada a favor nuestro, reconocemos que solo Dios es grande. Antes de leer algún otro texto de Baruc, conviene aquí hacer algunas aclaraciones sobre lo que es el verdadero arrepentimiento cristiano. Porque resulta que en nuestra época se predica muy poco del pecado y consiguientemente hay mucha desorientación sobre lo que es el arrepentimiento. La palabra pecado suele omitirse fácilmente y en su lugar se ponen otras palabras, como por ejemplo error, equivocación, o si no se plantean las cosas en términos de lo que se llama a veces una ética de situación. Es decir, pues para usted eso es pecado, pero para mí no. O tal vez eso sería pecado en unas circunstancias y no sería pecado en otras. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra época? Pues que hemos perdido básicamente el sentido del pecado y se mira como una cosa negativa el arrepentimiento. El arrepentimiento es una cosa negativa porque el arrepentimiento te debilita, el arrepentimiento te hunde, te acompleja, te disminuye. Es muy frecuente escuchar en entrevistas que hacen a artistas, por ejemplo cantantes, actores, o en entrevistas que hacen a políticos, es muy frecuente escuchar la expresión no tengo nada de qué arrepentirme. Realmente la gente no se arrepiente, se reinventa. Estén atentos por favor a la aparición en nuestra época del verbo reinventarse, porque el verbo reinventarse es algo así como yo hago con mi vida lo que a mí me parece, pero no es que yo haya hecho nada mal, sino que simplemente yo he decidido cambiar de rumbo. Entonces, pues yo me reinvento. La gente cambia, pero no por arrepentimiento, no por conciencia del mal que ha cometido, sino porque quiere abrir una nueva etapa en su vida y entonces se reinventa. La gente blasfema abiertamente, a destajo, es obscena, es vulgar. Piensen ustedes en cuántas cantantes, pero cuántas, por Dios, han hecho de la obscenidad, la vulgaridad, el exhibicionismo, la grosería, pues su modo de vida, y no se detienen frente a nada.
Si voy a burlarme de Jesucristo y de su cruz, me burlo de Cristo, me burlo de la desnudez de Cristo, me burlo de la iglesia, me burlo de lo que yo quiera burlarme, y arrepentimiento no hay ninguno. Vivimos en tiempos de mucha dureza en ese sentido, de mucha pertinacia, de mucha obstinación en el pecado. Fíjese usted, por ejemplo, que es la misma mentalidad que se favorece con las marchas del orgullo, fundamentalmente las del orgullo gay. O sea, no solo no me arrepiento, sino que he asumido de tal manera que este es mi modo de ser, que pues yo lo exhibo, ¿no? Y detrás de esa exhibición de mi condición homosexual vienen todo tipo de demostraciones de vulgaridad, de obscenidad, de modo que ustedes busquen, o mejor no busquen, fotos de las marchas del Gay Pride Parade, llaman eso en inglés, marchas del orgullo gay, y va a encontrar continuamente, no es que simplemente vamos a marchar, sino que vamos a marchar y vamos a besuquearnos y que la gente lo vea. Y voy a ponerme un brasier, que para eso tengo con qué. Y voy a exhibir mi travestismo, me voy a vestir de mujer y me pongo maquillaje, que se vea. Esa actitud se llama cinismo, ese es el nombre que tiene. Entonces vivimos en tiempos de cinismo, nuestro tiempo es cínico, el pecado se pondera, el pecado se celebra, el pecado da risa, y el que no peca es un mojigato, es un tonto, es un anticuado. Es un prisionero de antiguos prejuicios. El que peca, pues, exhibe su pecado y no pasa nada. No hace mucho, por ejemplo, una pareja en alguna de las estaciones del metro de Madrid, pues decidieron tener sexo. Entonces va pasando la gente y se acostaron ahí y a tener sexo, pues hasta consumar su acto. No pasa nada, porque no tiene nada de particular, porque es lo que queremos. ¿Cuál es el problema? Entonces vivimos en tiempos de grandísima arrogancia y vivimos en tiempos de exhibicionismo, obscenidad, vulgaridad, y eso va causando confusión, porque existe la marcha del orgullo gay, pero en muchos lugares las otras marchas son prohibidas. Un caso absolutamente repugnante sucedió en la ciudad de Toronto, Canadá, no hace mucho, será 1 o 2 años. Un grupo de cristianos dijeron, pues nosotros vamos a hacer la Christian Pride Parade, vamos a hacer la marcha del orgullo cristiano. Y entonces los del municipio dijeron, lo que pasa es que no hay por dónde hacer ese recorrido, porque estamos en reparaciones en muchas calles, estamos reparando tantas calles, hay tantas calles que están para reparar, yo vamos a reparar toda la ciudad, no tienen por dónde caminar ustedes. Busquen las noticias, yo grabé esa noticia en este sistema que se llama Evernote, en mi Evernote yo grabé esa noticia, porque, es decir, impacta el cinismo. Yo no sé si ustedes tienen idea de cuál es el tamaño de Toronto, pero esos son millones de personas que viven allá. No hay una calle por donde se pueda hacer una marcha del orgullo cristiano. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Y les comento esto, no simplemente para que nos demos golpes de pecho y digamos qué tiempo tan terrible el que nos toca vivir, sino porque es necesario que nosotros, religiosos y sacerdotes, comprendamos pronto que nuestro papel es empoderar a los laicos, catequizar, formar mentes y corazones de laicos, porque son ellos los que tienen que pelear por eso. En Chile hay una discusión en este momento, porque pues tristemente tienen a esta oportunista que se llama Bachelet, de apellido Bachelet. Tienen a Bachelet, a esta señora que es una oportunista, ella cambia su ideario y sus principios según vaya la veleta de los votos.
Pues realmente la mayor parte de los políticos hacen eso, pero es que el caso de Bachelet es descarado, por ejemplo, con el aborto. Ella ganó votos en su primera presidencia rechazando el aborto, pero cuando vio que la opinión pública iba para el otro lado, entonces dijo, ¡ey, pare, no se me vaya el tren, yo sí apoyo el aborto! Esa es Bachelet, esa es Bachelet. Y claro, ella necesita arrodillarse a lo que diga el pensamiento único que se está imponiendo en todas partes, es decir, matrimonio gay y enseñanza depravada de la sexualidad para niños, todo ese tipo de cosas. Entonces está en discusión en Chile, en este momento está en discusión el tema del matrimonio homosexual, que ha ido ganando prácticamente todo terreno aquí en nuestro país, en Colombia. Y la primera premisa, oiga esto, la primera premisa es, en esta discusión no debe entrar la iglesia. Eso es lo primero que se hace, la iglesia sale de aquí. Iglesia significa nosotros. Nosotros estamos por fuera de esas discusiones. Entonces, como nosotros estamos fuera del ring, como nosotros no vamos a poder entrar ahí, y como eso es lo que va a envenenar generaciones enteras a partir de ahora, comprendan, hermanos, ahora que están jóvenes, comprendan que la única posibilidad de sanar la sociedad es con un laicado muy fuerte, muy formado, muy orante y muy convencido. Usted como sacerdote no va a poder hacer nada, absolutamente nada, excepto ver en qué momento y de qué manera le profanan sus capillas, sus iglesias. Es lo único que usted va a poder ver. Por favor, si ustedes quieren tener fotos de cuál es el futuro que aguarda a nuestros países, miren lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Miren lo que está sucediendo. Porque tristemente nosotros copiamos, y no lo bueno, sino lo más degenerado. Entonces, si yo hablo de estos temas y si yo hablo de lo que implica el arrepentimiento, la contrición, la pérdida del sentido del pecado, no es solo por usted, hermano. Es porque usted es formador de laicos. Es porque usted tiene gente. Se supone que usted tiene gente. Tiene gente en su parroquia, tiene gente en su grupo juvenil. Si usted dedica su grupo juvenil únicamente a que la pasen bueno, a que se tomen hartos selfies, usted está traicionando a Jesucristo. No es que esté mal la alegría, no, está muy bien la alegría, y que se quieran y que se sientan a gusto y que amen a Cristo y que haya abrazos y besitos y foticos y picnic. Eso es bonito, a quien no le gusta, y hay que crear ambientes amorosos y cálidos, pero de por Dios no se queden ahí. No se queden en las dinámicas y entonces otra dinámica y luego otro juego y luego todos están contentos y cuando es el próximo paseo y ese es el padre que sí nos encanta. No se queden de por Dios en eso. Miren en cada grupo juvenil y miren en cada grupo de laicos una responsabilidad. Esta es la única gente que puede pelear por los intereses de Cristo en una sociedad laicizada y en una sociedad que ha traicionado sus raíces y cimientos cristianos. Entonces, este tema es muy difícil, hermanos, porque ¿qué pasa con uno? Pues con uno pasa que como uno es célibe, y tiene pues ganas de que lo quieran, o sea, uno quiere tener el grupo de pizza, ¿no? Uno quiere tener su grupo de pizza. Todos queremos tener nuestro grupo de pizza. No es que esté mal que usted tenga amigos y amigas, por supuesto que no está mal. El problema está en que si su grupo de amigos o de amigas solo sirve para la pizza, usted está traicionando a Jesucristo. Porque vivimos tiempos cínicos, vivimos tiempos de obscenidad, vivimos tiempos de ataque directo a la fe. Con altísima probabilidad, y es que no sabe uno qué es peor, con altísima probabilidad va a quedar de presidenta esta señora que le ha declarado la guerra a la religión, abiertamente. Hillary Clinton lo ha dicho abiertamente. Es decir, y esa es la misma persona que ha dicho, tenemos que ayudar a financiar abortos en todos los países. Es decir, el dinero que sobra en Estados Unidos tiene que servir para matar inocentes en otras partes. Yo cuando digo estas cosas, yo me pregunto, ¿seré yo el único al que esto le duele, al que esto le preocupa, al que esto le quita el sueño? Ahora bien, nosotros no podemos intervenir en esos debates. Ni con hábito ni sin hábito. A nosotros no nos admiten en esos debates. Es parte
del poder central, llámalo masón. Si crees en los Illuminati, di que son los Illuminati. Si crees que es el club de Bilderberg, entonces es el club de Bilderberg. Lo que sea, pero los poderes centrales no te van a oír ni a ti ni a mí. ¿A quiénes tendrán que oír? A los laicos que estén formados. Pero si los laicos que deberían estar formados únicamente han tenido fotos, abrazos, piquitos y más abracitos y más piquitos y más fotos, si eso es lo único que dejó tu pastoral juvenil, yo no sé qué tipo de purgatorio vamos a merecer realmente. Yo no sé qué tipo de purgatorio vamos a merecer, porque estamos traicionando al Evangelio. Estamos traicionando al Evangelio, eso es lo que está sucediendo. Y muchos religiosos traicionan o hemos traicionado al Evangelio porque resulta que nuestras necesidades afectivas nos llevan al drama de la pizza, al grupo de la pizza. Y usted quiere no perder a ningún joven ni a ninguna joven. Y entonces le pasó a una amiga mía, pero gracias a Dios una mujer muy valiente, con un proceso de conversión bello, porque ella estuvo muchos años fuera de la iglesia católica y cuando ella regresó a la iglesia, regresó con ese fervor que tienen los convertidos. Pues ¿qué pasó? Que en un grupo que ella estaba dirigiendo, un grupo donde había muchos jóvenes, pues resulta que había unas jovencitas ahí que eran como muy amigas y eran tan amigas que es que resulta que eran pareja. Entonces, y todo normal, ¿no? Es decir, se espera que usted es mente abierta, ¿no? Imposible que usted sea pues tan cerrado como esos curas amargados. Por ahí anda un tipo, un gritón, Nelson o como se llame. Entonces, no, se supone que usted es una persona sensata, usted es un joven, usted es nueva generación, entonces usted tiene que admitir que en el grupo juvenil pues hay unas lesbianas que no le hacen mal a nadie, son súper tiernas, se quieren mucho, se aceptan y simplemente así como hay parejas de novios, novio y novia, pues también hay parejas de novia y y no pasa nada. Usted tiene que ser mente abierta. Entonces lo que a mí me inquieta que es que cuando uno tiene tantas necesidades de tener los amigos de la pizza, cuando uno tiene tantas necesidades de tener amigas, sin que esté necesariamente pensando pues en hacer barbaridades con ellas, pero cuando uno tiene tantas necesidades de amigos y de amigas, a uno se le va cerrando la boca. Ah, entonces ¿usted qué quiere? Que pongamos un letrero que diga, no se admite aquí gente en pecado mortal. No, hay que tener una pastoral, bien nos lo enseña el Papa Francisco, una pastoral que sepa acoger. Pero recuerde lo que hemos dicho varias veces, Jesucristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Y así tenemos que ser nosotros. Entonces, en ciertas circunstancias, por supuesto, que es bueno acoger a estas personas y hablar con ellas, pero hay que hacer ver a las personas en qué situación se encuentran. Muchos han interpretado las palabras del Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia como que ahora ya no importa el adulterio, no hay problema, pueden comulgar, pueden hacer cualquier cosa. Es decir, ¿cuál es el problema? Entonces estos están casados, este es un par de lesbianas que se quieren bastante, se quieren, son súper tiernas, usted las viera, son lindas, a veces tienen sus peleas, pero bueno, ¿qué pareja no tiene peleas? Así me decía una psicóloga cristiana que trabaja en una universidad católica. No le digo cuál, pero solo le digo que no era la nuestra. Entonces, drama fundamental que nos plantea esto. Hemos perdido el sentido del pecado. Hemos caído en el cinismo. Y los religiosos, llenos de necesidades afectivas, llenos de necesidad de aceptación, llenos de necesidad de no perder el número de matrículas en el colegio, llenos de necesidad de tener un buen informe de gestión cuando yo vaya a entregar la parroquia, tenemos la boca amarrada. Es decir, nos dejamos poner el bozal. Estamos con bozal, tenemos la boca sellada, porque no queremos perder amistades, porque no queremos perder matrículas, porque no queremos que nos traten como retrógrados, que no nos traten como inquisidores. Entonces hay un problema grave de cinismo. Ahora entiende usted por qué estos dos temas de aquí son fundamentales. Si no se llega a eso, bien lo dijo el Papa ya canonizado, Juan Pablo II, bien lo dijo.
Cuando se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la gracia. Y por supuesto, si se pierde el sentido de la gracia, del regalo del amor de Dios, ¿qué vida contemplativa puede existir? Ninguna. Tristemente, el problema no es solamente el cinismo, está el otro problema. El otro problema se llama desesperación. Frente al mal, uno cae o en el cinismo o en la desesperación, a menos que descubra esta palabra, arrepentimiento. O sea, usted puede imaginarse ese lugar, el lugar donde tristemente pues se da el pecado, usted lo puede imaginar como un lugar inestable, de equilibrio inestable, como nos enseñaban en física, un lugar tal que o uno cae en el cinismo, que es lo que está pasando ahora, orgullo gay, incluso durante una época fue trending, o sea, fue tendencia en Twitter, una cosa tan repugnante, el orgullo de abortar. Entonces contaban ahí una serie de mujeres por qué el aborto les arregló la vida y por qué fue la mejor decisión de su vida. Entonces eran torrentes de tweets contando, mujeres contando por qué estaban felices de haber abortado. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, la mejor decisión. Realmente aborté y a partir de ahí mi vida despegó. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Y recuerde cuando yo le hablo de esto que no estoy pensando solamente en usted. Casi que más que en usted, le repito, estoy pensando en los laicos que usted tiene cerca. Si esos laicos que usted tiene cerca, usted no los está formando para que sean eficaces en este tipo de combate, si para lo único que sirven es para las fotos, entonces déles un nombre. Diga, este se llama el grupo de la pizza con Fray Nelson. Ese es el nombre que tiene ese grupo. Ese es el grupo para pasarla bien, es el grupo para tener amigos, nos tomamos muchas fotos, vamos al paseo. Bueno, ¿y qué? ¿Y para el otro mes qué? No, pues, a ver, ¿dónde no hemos ido? Pues vayamos, por ejemplo, al Cocuy, vamos al Cocuy. ¿Dónde más? Pues Villa de Leyva, fin de semana en Villa de Leyva. Claro, eso sí, vamos a misa sí vamos a ir, pero de resto a pasear, a pasarla bueno. ¿Está demonizando usted que uno pasee con un grupo de jóvenes? No, le estoy diciendo que el barco se está hundiendo. Como el barco se está hundiendo, usted analice qué acciones hay que tomar. En la situación de colapso radical de la sociedad, ¿qué acciones hay que tomar? Yo soy el primero en buscar hasta donde me es posible, buscar el ambiente más hermoso, más acogedor para nuestra gente. Pero no nos quedemos en ambiente. Hay que llevar a la gente a un sentido crítico y a una capacidad de descubrirlo de la lucha. Bueno, pero estaba diciendo, no solo es problema del cinismo, es problema de la desesperación. Leí una estadística hace como un mes. Si tomamos el planeta Tierra en su conjunto, ¿cuál es la causa principal de muerte de los jóvenes? La principal causa de muerte no son los accidentes de tráfico, la principal causa de muerte no son los accidentes cardiovasculares, la principal causa de muerte no son los accidentes de tráfico, la principal causa de muerte visto a nivel global en el planeta Tierra es el suicidio. El suicidio es una epidemia, es un tema tabú, un tema del que no se está hablando. El suicidio está sucediendo por todas partes, el suicidio y lo que le antecede al suicidio. La mentalidad de autodestrucción está mucho más cerca de ustedes de lo que tal vez ustedes mismos descubran. Cada vez más tenemos casos de personas que se hacen cortadas, por ejemplo, personas que se mutilan, personas que tienen intentos de suicidio y personas que se matan finalmente. O sea que está la desesperación. Frente a la maldad hay esas dos puertas, esas son, mejor dicho, las dos puertas que ofrece el mundo. O el cinismo, volver todo carnaval, vulgaridad, obscenidad, exhibición. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad se llama desesperación, hundirse en la depresión, autodestruirse, suicidarse.
Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es descubrir ante todo la verdad. El elemento fundamental es la verdad de lo que yo he sido, para descubrir la verdad de lo que puedo llegar a ser en Cristo Jesús. Pocos ejemplos tan elocuentes como el de nuestro querido Agustín. Arrepentimiento es eso. Arrepentimiento es dejar de justificarse, por ese lado, evitar el cinismo, pero es dejar de hundirse y por ese lado evitar la desesperación. No me voy a justificar, que es como tratar de levantarme yo solo, tampoco me voy a desesperar, que es como hundirme yo solo. El arrepentimiento es una luz profunda de verdad. En esa escena que describe con palabras tan emotivas nuestro padre San Agustín, cuando él vuelve a abrir la Biblia que un día despreció. Usted sabe que San Agustín despreció la Biblia en algún momento. Él decía, mejor escrito está el Hortensio de Cicerón. Este libro está mal escrito, imagínate. Esa es la arrogancia, ¿no? La arrogancia del hombre. Este libro está mal escrito. Mucho más útil y mucho mejor latín tiene el Hortensio de Cicerón, decía Agustín. Eso lo dijo en su juventud. Cerca de sus 20 años de edad pensaba de esa manera. Pero esa misma Biblia que él había despreciado se convierte en su puerta de ingreso a una vida nueva. Toma, lee. Él abre la Biblia y le sale Romanos capítulo 3. Y lo que él ve en Romanos capítulo 3, que es una descripción de los pecados paganos típicos, ya no más, dice San Pablo, ya no más borracheras, ni orgías, ni desorden. ¿Qué es lo que ve San Agustín ahí? Ese soy yo. Entonces la conversión, esta conversión que brota del conocimiento de sí, de la contrición, la conversión es un encuentro con la verdad, es un dejar de decirse mentiras, es un afrontar hasta el fondo el problema y la pregunta de mi vida. Por supuesto, esa es la ruta que pastoralmente nosotros estamos llamados a llevar. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestra famosa pastoral juvenil, pastoral de parejas, pastoral familiar, debe ir por ese lado. Llevar a las personas a su verdad más profunda. Es decir, el primer descubrimiento del pecado no funciona desde fuera. Cuando yo acuso el pecado desde fuera, la persona desde dentro se defiende. Y el modo de defenderse hoy es el modo subjetivista y es el modo relativista. El modo subjetivista es sí y qué. Yo quiero hacerlo. Estos días fue noticia en la prensa en España un famoso activista, filósofo y político de izquierda que llevaba un blog, como muchas personas. Y entonces publicó en su blog un artículo que dice, cuando leas esto ya estaré muerto. Efectivamente, él programó para que eso se publicara y se suicidó. Se suicidó. Cada persona debe ser dueña de su vida. Yo determiné que mi vida debe acabarse ahora. No es que yo esté enfermo, no soy enfermo terminal, no es que esté deprimido, sino que determiné que mi vida llegaba hasta esta fecha. Así que, señores, me despido, yo me voy a matar ya. Entonces, cuando la persona la acusas desde fuera, lo que hace es organizar una marcha del orgullo. Ah, ¿tú crees que mi vida es pervertida? Espérate, te voy a llenar toda la ciudad de arcoíris y fotos y besos y todo ese tipo de parafernalia. Entonces, el descubrimiento de la verdad, ¿cómo es? El descubrimiento de la verdad empieza por el descubrimiento de la incoherencia. ¿Cuáles son tus mejores sueños, tus mejores principios, tus convicciones más hondas? ¿Y cuál es tu propio comportamiento? A partir del descubrimiento de la incoherencia, la persona va descubriendo también las grietas profundas de su ser. Otra puerta de acceso al arrepentimiento es
las consecuencias de lo que tú tienes. Es decir, a quién estás usando, a quién estás amordazando. Yo llevo muchos años en la lucha pro vida, por supuesto, en las redes sociales y en todas partes. Yo me declaro pro vida, defiendo la vida, estoy contra el aborto, contra la eutanasia. Obviamente, pues mucha gente lo maldice a uno y lo insulta, eso no importa, eso se sabe que va a pasar. Y es interesante ver que la gente no tiene argumentos cuando uno les habla esto. Tú dices que estás a favor de que la mujer elija. Yo quiero hacerte una pregunta, pero ¿cuál mujer? ¿La grande o la chiquita? ¿Cuál mujer es la que va a poder elegir? Porque si una mujer está embarazada y tiene en su vientre una bebita, ¿cuál de las dos fue la que pudo elegir? Entonces tú dices que es un derecho de la mujer. Espérate, pero ¿de cuál mujer? Porque es que la mitad de las asesinadas son mujeres. Entonces, aclara a favor de los derechos de qué mujer estás hablando. Porque a esa que no se le permitió ni hablar, ni nacer, ni crecer, ni pensar, ni opinar, a esa le negaste todos los derechos. Entonces, un descubrimiento del arrepentimiento es a través de la incoherencia. Otro descubrimiento del arrepentimiento es a través de a quién estás usando. ¿A quién estás usando? ¿A quién estás amordazando? ¿De quién te estás aprovechando? Una alternativa a esta segunda puerta al arrepentimiento es cuando de una manera colectiva se presenta lo que está sucediendo. Esas son las fotos, por ejemplo, cuando nos presentan las fotos de desnutrición de los indios Wayuu en La Guajira, y cuando nos dicen ya van 5, 6, 7, 10 niños muertos de hambre, habiendo alimento en Colombia. Eso despierta conciencias, hay algo que hay que hacer. Pero lo fundamental sigue siendo siempre lo mismo. Necesitamos de la verdad y necesitamos que esa verdad resuene en la persona. Para que esta verdad resuene, estas dos de aquí requieren las dos de arriba, soledad y silencio. Por eso yo les recomiendo y les pido, no olviden por favor en sus encuentros juveniles, sus convivencias. Mire, está bien, sáquense fotos, ustedes están bonitos todavía, sáquense fotos. Ustedes salen bien, ustedes registran bien. Claro que aquí hay que decir como en otro pasaje, pero no todos. Entonces, ustedes registran bien, sáquense fotos, está bien ya, sáquense fotos, ya, necesita sacarse fotos, sáquense. Está bien. Y el abracito y tomémonos de la mano, eso está bien, quiera mucho a su gente y que lo quieran a usted. Pero llévelos también a esto, a la soledad, al silencio, a que se cuestionen. El cuestionamiento es importante, pero aquí viene una clave. Para que la persona salga del cinismo y no caiga en la desesperación, se necesita ese otro ingrediente, y ese otro ingrediente es el elemento de esperanza que viene con esta palabra que le fascina al Papa: misericordia. La misericordia. Entonces, finalmente, ¿en qué consiste la contrición? La contrición es dolor del pecado, pero con una convicción de misericordia. Soy un pecador con una oportunidad de amor en mi vida. Eso fue lo que descubrió Agustín. Él no se quedó simplemente en que, ay, qué desastre soy, cuántas cosas he hecho mal, toda mi vida ha sido un error. No, hay una esperanza. Mire, ahora volvamos a Baruch, ya tenemos un poco más claro lo del arrepentimiento. Hemos pecado ante el Señor, le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro, siguiendo las órdenes que el Señor nos había puesto delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres del país de Egipto, si ves el paralelo, ¿no? Ahora, esto lo escribe desde el destierro. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, hemos sido indóciles al Señor Dios nuestro y prestos en desoír su voz.
Por esto se nos han pegado los males y la maldición con que el Señor conminó a su siervo Moisés el día que sacó a nuestros padres del país de Egipto. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor. Por allá más adelante dice, cada uno siguió la perversión de su corazón. Por eso el Señor Dios nuestro ha cumplido la palabra que había pronunciado contra nosotros. Y se pone a hacer memoria de las grandezas de Dios. Jamás se hizo debajo del cielo entero nada semejante a lo que hizo Él en Jerusalén, hasta el punto de que llegamos al extremo. Fíjate cómo se pone a recordar lo que Dios ha hecho, sus prodigios en Egipto, pero luego recuerda la dureza del pecado en el que se han obstinado. ¿Cuál es la gran diferencia con el Salmo que veníamos meditando antes? ¿Te acuerdas que en el Salmo se presentan como inocentes, no? Casi que le terminan echando la culpa a Dios. ¿Por qué has derribado su cerca, la cerca de la viña? ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes y se la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. En el capítulo 3 de Baruc, el panorama cambia. Ya se vuelve súplica, es decir, ya reconocemos nuestra realidad, pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí porque si nos quedamos ahí, nos quedamos en la desesperación. Entonces damos un paso, capítulo 3 de Baruc. Señor omnipotente, mi alma en angustia, mi espíritu abatido es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad porque hemos pecado ante ti. Versículo 5, no te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres, acuérdate de tu mano y de tu nombre en esta hora. Eres el Señor Dios nuestro y nosotros queremos alabarte, Señor. Ese es el versículo 6. Para eso pusiste tu temor en nuestros corazones, para que invocáramos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda la iniquidad de nuestros padres que pecaron ante ti. Qué maravilla esto, cómo se va extendiendo. Y luego entonces, ¿en dónde termina toda esta lamentación y súplica? Al final del capítulo 3 de Baruc, mire cómo está esto. Dice por aquí, este es nuestro Dios, ningún otro es comparable a Él. Él descubrió el camino entero de la ciencia y se lo enseñó a su siervo Jacob y a Israel su amado. Después apareció la sabiduría en la tierra y entre los hombres convivió. Entonces hay esperanza. Nos volvemos al Señor. El Señor es el dueño de todo. El Señor es lento a la ira y rico en piedad. El Señor es misericordioso. Hermanos míos, no puede haber una vida de contemplación sin una actitud de permanente conocimiento de sí mismo. La doctora de Siena, doña Catalina, lo dice claramente. Ella dice que el fundamento de toda la vida espiritual está en el conocimiento de sí mismo. Ella es muy agustiniana realmente. La predicación en tiempos de Catalina en las iglesias y los sacerdotes se formaban con realmente tratados y tratados de San Agustín, y hay mucho de San Agustín en Santa Catalina de Siena, en su doctrina. Todo está en eso, en ese conocimiento de sí mismo, aprender a conocerse uno delante de Dios, cómo me mira Dios, cómo mira mi vida el Señor, qué está pensando el Señor sobre mi vida, qué le agrada, qué no le agrada, cuál es el plan, cuál es su voluntad para mí. Ese es el camino. Y uno se da cuenta que estos elementos pues son indispensables dentro de una verdadera vida de contemplación. Bueno, les recomiendo entonces para su lectura esos textos, particularmente les puede servir en algún encuentro, capítulos 1, 2 y 3 de Baruc. Son textos olvidados, prácticamente los hemos utilizado muy poco. Y es muy bonita la pedagogía de esos textos porque lleva a reconocer, yo me he equivocado, o sea, el error es mío, pero hay esperanza en el Señor. En nuestra última predicación, pues queremos asomarnos a ese misterio de amor y vamos a tomar como guía particular para esa parte, vamos a tomar como guía la experiencia, el itinerario de fe de la Santísima Virgen María, si Dios nos lo concede.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.